Un sistema como este podría, en principio, reducir en 50% los tiempos que se toma el Estado en detectar las interrupciones y, por lo tanto, actuar para que las vías se descongestionen y para que el paso de mercancías y de personas se facilite. El día de hoy, por ejemplo, algo muy concreto que nos toca los bolsillos a todos, es que los precios de los vegetales y los tubérculos que compramos, por ejemplo, en ciudades como Lima, los precios son mayores a lo que cuestan. ¿Por qué? Porque los productores en el territorio ya incorporan la merma perdida de las interrupciones. Es decir, la interrupción ni siquiera ocurre o no, simplemente la predictibilidad que pueda ocurrir ya se incorpora dentro del costo en la determinación de precios. Y eso nos afecta a todos, absolutamente a todos. El tercer escenario es simular que va a haber una formalización en la producción de oro. Y ahí quiero darles una idea un poco más amplia de cuál es el problema en la producción de oro. Del 100% de la producción de oro, el 80% viene de fuentes legales o formales. Del 20% restante, 17% son de minería ilegal. Es decir, aquella minería que se practica en lugares en donde es absolutamente ilegal hacerlo y que daña el medio ambiente. Y un 3% restante, que es de la minería, que corresponde a la minería que se hace sí en lugares que son aceptables, pero no tienen las licencias o las autorizaciones. Entonces lo que vamos a simular es que teniendo un sistema como el CIBAN, vamos a poder identificar a la minería informal, vamos a poder entender sus entornos, vamos a poder entender sus incentivos y por lo tanto va a ser más fácil negociar, discutir, encontrar sistemas administrativos más simples para que se puedan formalizar. El cuarto escenario es la eliminación completa de la producción ilegal de oro. Es decir, el día de hoy el Estado tiene una serie de limitaciones para poder intervenir con eficacia en la minería ilegal. Y tiene varias, pero dos de ellas es el acceso a la información. No sabemos dónde están. Tenemos que recurrir a informaciones de locales para poder investigar, tenemos que hacer el rastreo de insumos químicos, tenemos que hacer el rastreo de quienes venden la maquinaria, y entonces bajo esa hoja de ruta podemos encontrar quiénes son. Pero si tuviéramos un sistema que desde arriba comienza a operar, a monitorear y nos encuentra en tiempo real en dónde están, entonces las acciones del Estado serían más fáciles, serían más estratégicas, serían más articuladas y no serían aisladas tampoco. Ah, yo voy a bombardear allá o voy allá. No, sino de una forma mucho más estructurada y mucho más planificada. La idea de esta simulación es que podamos eliminar el 17% de la producción de oro que hoy día se produce de forma ilegal. Y finalmente, el último escenario es la tala ilegal. ¿Qué hacemos con la tala ilegal? ¿Cómo un sistema de información como el CIBAN nos podría ayudar a formalizar la tala ilegal y a elevar el valor que este sector puede tener en el país? Les voy a decir cifras que la primera vez que las revisé me parecieron impresionantes. Primero, el Perú produce el 2% de productos madereros exportables en comparación con Chile. O sea, si Chile exporta 100 de productos en madera, el Perú exporta 2. Y que yo sepa, Chile no tiene árboles, ni Amazonía, nada. Aló. Segundo, del 100% de las exportaciones peruanas al extranjero de productos en madera, del 100%, 80 provienen de la tala ilegal. Es decir, de actividades no legales. ¿Cómo lo hacen? Entonces, ¿cómo es posible que por aduanas y por el Callao pasen exportaciones legales con factura si el 80% vienen de tala ilegal? Y es porque en el proceso de producción, en la trazabilidad, es decir, desde que cortas el árbol hasta que lo metes, hasta que lo procesas la madera, le pones una marca y la exportas, hay todo un proceso. En alguno de esos puntos es que la madera se transforma de ilegal a legal, a través de circuitos de corrupción que existe en el transporte de la madera. Otro problema que tenemos en la tala es que de 18 millones de hectáreas que han sido identificadas para la tala, solo 6 de ellas han sido concesionadas y por lo tanto supervisadas por el Estado. Cada hectárea que el Estado concesiona, entonces la pone bajo supervisión. El problema es que no estamos supervisando todas aquellas que no son concesionadas, que es la gran mayoría. La idea de un sistema como este es poder duplicar el valor
de la tala legal en el Perú para la contribución de la economía. Este es el resumen de los escenarios. Y ahora vamos a pasar a la penúltima sección, que es ¿qué pasó con el experimento? ¿Cuáles son los resultados? Ya dijimos cómo lo vamos a hacer y ahora ¿qué pasó? ¿Qué sucedió? Primero vamos a nombrar el escenario base, vamos a mencionar qué es lo que pasó con la economía, simplemente asumiendo que vamos a seguir creciendo como lo venimos haciendo, que son tasas de alrededor del 5,2%, de acuerdo al Fondo Monetario Internacional. Estos resultados, nuevamente, son sin CBAM. Estamos simplemente asumiendo cómo nos iría si seguimos igual como lo hemos venido haciendo ahora. La economía del país crecería 3.5 veces hasta el 2030. Segundo, el empleo crecería 2 veces hasta el 2030. Y finalmente la pobreza se reduciría en 8 puntos porcentuales, de 24% más o menos actualmente al 15% al 2030. Digamos, son muy buenos resultados porque la economía viene creciendo a tasa de 5%. Ahora, ¿cuáles son los escenarios o cuáles son los resultados cuando implementamos el CBAM? Hemos proyectado la economía, ahora la vamos a proyectar, pero con el CBAM. Antes de mostrarles los resultados, quiero decirles que todo lo que voy a mencionar son resultados en relación al escenario base. Es decir, todo lo positivo es extra, es positivo extra, y todo lo negativo hay que restarlo del escenario base proyectado. Las buenas noticias es que el efecto combinado de los cinco escenarios, que es la línea verde, la más alta, esa es la suma de todos los efectos, tanto negativos como positivos de todos los escenarios, nos hablan que un proyecto como el CBAM debería de hacer la economía crecer año a año hasta alcanzar una tasa de 1.15%. Ojo, el impacto total no es 1.15%, es un impacto progresivo de todos los años hasta llegar a 1.15%. Ese resultado se divide entre varios subresultados. El más notorio es el impacto del transporte. El aumento en la productividad del transporte es el más alto y es algo bastante lógico, porque cuando tú mejoras los costos de transporte, todos se benefician. Las personas, las empresas, todos los sectores económicos, todas las industrias, y por lo tanto eso eleva el consumo, hace que las familias tengan mayor poder de compra, las empresas venden más, el gobierno recauda más impuestos y da mejores servicios, etcétera, etcétera, etcétera. El segundo mejor impacto es de la agricultura. Y la explicación es muy sencilla. Cuando tú elevas la productividad de la agricultura, por los mecanismos que hemos conversado, más inversión, más control de plagas, control de los desastres naturales, lo que vamos a tener es una caída de los precios agrícolas porque la agricultura se hace más productiva. Y eso genera que otras industrias puedan expandirse, que el consumo también aumente y que la economía también crezca. En el caso de la tala ilegal y la formalización de oro, el impacto es casi neutro, es casi nulo. Y la explicación es que son actividades muy pequeñas. La tala ilegal, a veces tenemos esta idea que porque la Amazonía es inmensa y tenemos millones de hectáreas para poder hacer una actividad legal, creemos que el sector es inmenso, pero no lo es. Solo representa el 0.03% del PBI nacional, justamente porque no ha sido explotado. Entonces, cualquier incremento de 2 veces, 3 veces, o si incrementamos en 5 veces el sector, el aumento va a ser muy modesto. Y en el caso de la formalización del oro también, porque solo estamos hablando del 3% de la producción total. Lo que sí es importante notar es el efecto negativo de la eliminación de la minería ilegal. Y eso también tiene sentido común. Es decir, si vamos a luchar con la minería ilegal, hemos decidido que la vamos a eliminar. Y eso tiene un costo en el corto plazo, que es que la producción de oro va a caer. Por supuesto, porque vamos a reducir la producción que se está haciendo ahorita en Madre de Dios. Pero lo que estamos ganando es el efecto de largo plazo, que es el cuidado del medio ambiente, es el cuidado de las especies, es el derecho es la protección a los derechos de propiedad en esas zonas también. Entonces eso no hay que perderlo de vista, que hay unos efectos muchísimo más amplios. Pero en conjunto, los efectos combinados son positivos y tienen que ver con la línea verde que estoy mostrando. Para ponerlo de otra forma, mucho más claro, lo que he hecho es lo siguiente: he sumado en cada año, he sumado todos los beneficios en cada año y se los he asignado a cada uno de los escenarios. Y el mensaje más claro de este gráfico es que las ganancias totales de la implementación del CBAM-CIPAM en todos los escenarios
suman o superan 110.000 millones de soles. 110.000 millones de soles con la implementación del CBAM-CIPAM en solo 5 escenarios, sin contar todo lo demás que les he dicho que no podemos medir porque no hay información, y además considerando que esto es solo una proyección al 2030. Porque, ojo, no significa que el 2031 y el 2032 no vamos a tener efectos. Claro que sí, y positivos. Simplemente que tenemos que tener un horizonte de análisis específico. Ahora, ese es un escenario, la combinación del escenario base más la combinación del escenario CBAM-CIPAM, y se dan cuenta que el caso del CBAM es un poquito más en cada uno de los años. Por lo tanto, la combinación de los efectos del CBAM tendría que ser la suma de esas diferencias pequeñitas entre año tras año. Y alguien podrá decir, oye, pero esto no es mucho. No, eso es un montón, porque cuando sumas las diferencias chiquitas te da 110.000 millones de soles. Pero Julio, háblame en cristiano y dime eso qué significa, por ejemplo. Entonces yo te digo muy claramente, eso significa más de 10 veces el impacto proyectado en los TLCs con Estados Unidos, con Europa y con la China. Y lo sé porque esos estudios los conduje cuando estaba en el BID y utilizamos la misma metodología. El gobierno peruano nos pidió asesoría para calcular los impactos del TLC con Estados Unidos, China y Europa, y esos fueron los resultados. Y ahora calculamos el CIPAM con la misma metodología, en el mismo periodo de análisis, con la misma data, y resulta que los impactos son más de 10 veces el efecto combinado en esos 3 casos. Ese es el efecto total, pero para ponerlo también en forma muy simple, el efecto combinado de los beneficios del CBAM es casi la totalidad del presupuesto nacional. Y es más que la totalidad, 1.3 veces, el presupuesto del gobierno central, que no es poca cosa. También es 18 veces más la inversión total del Metro 2, de la segunda versión del Metro de Lima. 18 veces. Y es 34 veces el presupuesto global de todos los programas sociales combinados que tiene el país. 34 veces. Además, que los beneficios combinados son casi 40 veces, son 39 veces la inversión total del sistema, incluyendo los gastos de mantenimiento. Si tenemos la inversión fija por los próximos 5 años e incluimos los gastos en mantenimiento año tras año, eso nos da una cifra. Bueno, los resultados del CBAM son 39 veces mayores a esa inversión. Entonces, sí se justifica la inversión. Y además que en el primer año de implementación, que no sería el primero según el modelo, estamos asumiendo que el CBAM se implementa en el 6º año. Para ser rigurosos, porque no podemos asumir que si tiene el proyecto de viabilidad, al primer año tenemos que medir los beneficios. No, esto va a ocurrir al 6º año. Inclusive haciéndolo así, al 6º año, en el primer año de implementación, cubre todos los gastos, o mejor dicho, toda la inversión del proyecto. Los efectos sociales no son modestos, se crearían 53.000 empleos en todo este periodo. Ojo, 53.000 empleos adicionales a lo que la economía generaría por su crecimiento inercial. En el caso de la pobreza, se reducirían la pobreza, 54.000 personas dejarían de ser pobres, y esos son fundamentalmente los resultados. Ahora, ¿por qué es importante? Y con esto concluyo, ya está acabando mi tiempo, pero ¿por qué es importante estos resultados? En primer lugar, porque le da viabilidad a la inversión, que es la noticia que hemos recibido. En segundo lugar, porque antes sabíamos cómo iba a afectar el CBAM, pero no sabíamos cuánto. Sabíamos dónde, en qué áreas, pero no lo podíamos medir, y eso es fundamental. Y lo que hemos medido es simplemente la cola de la ballena, porque no hemos medido una serie de efectos positivos adicionales. Porque nos permite diseñar políticas complementarias. Porque gracias a estos resultados, yo sé que la PCM tiene que trabajar mejor. Y sé que tiene que articular mejor con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Y tiene que articular el SENASA. Y tiene que articular el INDECI y el CENEPRED, etc. Me da información preliminar para yo poder tomar políticas desde ahora. Y también me permite diseñar políticas compensatorias. Las políticas compensatorias son las políticas que les das
a las personas o a los grupos que se ven afectados cuando tú tomas una decisión de Estado. Vas a tomar una decisión de Estado, unos ganan, otros pierden. Para los que ganan, muy bien, pero para los que pierden tienes que hacer algo al respecto. Esas son las políticas compensatorias. ¿Quiénes son los afectados acá? La población de Madre de Dios. El 80% de la población de Madre de Dios trabaja en minería ilegal. Ahora, también es cierto que el 42% de la población de Madre de Dios no es de Madre de Dios. Ha migrado por la minería ilegal. Pero va a haber un impacto. Entonces, ¿qué hacemos desde ahora? No esperamos hasta el año 6, hasta que la gente no tenga trabajo, sino comenzamos a implementar políticas de empleo desde ahora, en agricultura, en otras opciones, para que cuando llegue el momento ellos tengan opciones y no se sienta este impacto tan fuerte. Finalmente, la arquitectura organizacional del CIPAN. Tenemos que saber qué entidades, qué agencias, y este estudio nos da la información para saber no solo cómo articulamos mejor a los ministerios, a las agencias, sino qué agencias nuevas se requieren. De repente del estudio se deriva de que se requiere una nueva agencia, que sería lo mejor, para poder articular y para poder centralizar la información y poder canalizarla a los ministerios y las agencias. Eso es. Las conclusiones, muy rápidamente, es muy importante medir los impactos económicos y sociales del CIBAN, que es lo que estamos haciendo. Yo quiero rescatar la seriedad con la que se ha tomado este proyecto, que se ha tomado el trabajo de hacer un estudio de esta magnitud para poder hacer las cosas serias y con rigor. Lo segundo es que el análisis de costo-beneficio es clarísimo. Los beneficios son 39 veces mayores que la inversión total. La tercera idea es que hay que tener muy claro que esto solo mide algunas pocas cosas beneficiosas, pero no muchísimos temas igual de importantes. Cuarto, que las ganancias no son pequeñas, son muy grandes, comparados con reformas que ha hecho el Estado muy importantes en los últimos 20 años. Quinto, que los efectos sociales no son despreciables, no nos preocupemos, esto no va a causar efectos negativos en la pobreza ni en el empleo, sino todo lo contrario. Sexto, que los impactos totales pueden ser mucho mayores si es que se articulan con otras políticas. Y finalmente, que nos da información fundamental para tener una política o una actitud proactiva para el diseño institucional de lo que se viene. Esto es lo que quería compartir con ustedes y quiero finalizar agradeciendo a la Fuerza Aérea por haber depositado la confianza en Deloitte de poder hacer un estudio tan importante. Espero que podamos haber contribuido no solo con el proyecto, sino con lo que esto significa para el futuro del Perú en una mirada estratégica de muy largo plazo. Muchísimas gracias.